clasificar los tipos de receptores según la procedencia del estímulo que detectan y según el tipo de estímulos que detectan. En los receptores, según la procedencia del estímulo, se encuentran estereoreceptores, detectan estímulos del medio externo y permiten conocer las variaciones de luz, sonido, etc., localizados en la superficie externa del animal. Interoreceptores, sensibles a estímulos procedentes del interior del organismo. Se diferencian los siguientes. Visceroreceptores, sensibles a variación del medio interno, detectan cambios en composición, temperatura corporal, etc. Se encuentran en numerosos lugares del interior del organismo. Propioceptores, informan sobre posición corporal y grado de tensión muscular. Se localizan en articulaciones, músculos y tendones. Los receptores, según el estímulo que detectan, están mecanorreceptores. Responden a estímulos mecánicos como tacto, presión, sonido, vibración o gravedad. Los receptores del tacto de los vertebrados están situados en la endodermis y formados por una terminación nerviosa, rodeado tejido conjuntivo. Constituyen corpúsculos como los de Bader-Pacini, sensibles a la presión, o los de Meissner, sensibles al tacto. Los auditivos detectan vibraciones sonoras y los receptores del equilibrio detectan movimiento y posición en el espacio, como los estatocitos en los vertebrados o canales semicirculares de algunos vertebrados. Termorreceptores detectan los cambios de temperatura. En los insectos este receptor se localiza en las antenas y en los mamíferos en la piel y son dos tipos: corpúsculo Krauss, sensible al frío, y los de Ruffini al calor. Quimioreceptores detectan las sustancias químicas mediante el olfato. En los insectos se detecta mediante las antenas y en los vertebrados mediante las fosas nasales. Los receptores gustativos detectan sustancias disueltas en agua o en saliva. Fotorreceptores, sensibles a los estímulos luminosos. Algunos animales contienen células fotorreceptoras aisladas o agrupadas, formando manchas oculares y permiten distinguir cambios en la intensidad de la luz. Se localiza en distintas partes del cuerpo y en otros casos se localiza en órganos de la visión. Los órganos sensoriales suelen formar parte de órganos altamente especializados en la recepción de estímulos. Los más importantes son los siguientes. Órganos visuales. Hay varios tipos, pero destacan ojos compuestos en insectos, crustáceos y los ojos de los vertebrados. Los ojos compuestos están formados por unos fotorreceptores llamados omatidios que proporcionan una visión en mosaico. En los vertebrados está formado por un globo ocular lleno de líquido. La pupila permite el paso de la luz. Esta atraviesa el cristalino que le dirige hasta la retina, donde se encuentran los fotorreceptores. Auditivos. Los más complejos se encuentran en los vertebrados. El oído está muy avanzado en los mamíferos. Un conducto dirige las ondas sonoras a través de un sistema de huesecillos hasta una membrana que hace vibrar un líquido contenido en el interior de un órgano llamado cóclea. Las vibraciones estimulan células receptoras situadas en el interior de este órgano. La ecolocación es un mecanismo auditivo que se encuentra en algunos mamíferos. Les permiten detectar objetos o seres vivos porque las ondas sonoras rebotan en ellas y son recibidas por el animal. Ahora que hemos visto los diferentes órganos sensoriales, podemos investigar cómo se funcionan. Todas las funciones de los órganos sensoriales están controlados por el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por muchas células, pero las principales se llaman neuronas. Las partes que parecen ramas se llaman dendritas y son la parte que puede recibir el impulso nervioso. Al base de las dendritas es el cuerpo neuronal, donde todos los orgánulos citoplásmicos y el núcleo están metidos. Finalmente, hay los axones, cual pueden transmitir el impulso nervioso hacia los órganos o a una otra neurona. También encontraron en el sistema nervioso son las células de glía, cual cubren el axón y sirven para proteger y cuidar las neuronas. En animales más básicas, los cuerpos neuronales se juntan para formar ganglios, pero en animales complejos se forman en centros nerviosos. Cuando hay células de glía cubriendo el axón, el impulso nervioso puede pasar muy rápido. Este tipo de transmisión se llama conducción saltatoria. Cuando no hay células de glía, se llama conducción continua.
Las funciones del sistema nervioso están realizadas por millones de neuronas trabajando en conjunción. ¿Pero cómo se conectan? Entre todas las neuronas hay unas conexiones que se llaman sinapsis. Los sinapsis son compuestos de las terminaciones axónicas y botones dendricas. De los sinapsis hay dos tipos. Primero, hay sinapsis eléctricas. En estas hay contacto físico para que la corriente pueda pasar entre ellos. También hay sinapsis químicas y tienen espacio entre las neuronas. Eso es porque se envían señales en la forma de neurotransmisores, que son moléculas especiales. Unas de las más conocidas son la serotonina y dopamina. Gracias a las sinapsis, el impulso nervioso puede pasar entre neuronas. También se permiten que una neurona pueda conectar con muchas más. Las conexiones entre neuronas se llaman circuitos nerviosos y pueden ser convergentes o divergentes. Con los convergentes, el recorrido puede estar activado por muchos estímulos, pero todos van al mismo neurona. En divergentes, una estímula activa a muchas neuronas. Los circuitos nerviosos más básicos son arcos reflejos y se pueden producir muy rápido. Siempre producen el mismo tipo de reacción y necesitan pocas neuronas para funcionar. Todas de las células y conexiones que hemos visto permiten que una carga eléctrica pueda correr a través de nuestros cuerpos. Pero ¿qué pasa exactamente con esta carga? El impulso nervioso es una carga que recorre las neuronas. Está realizado por un cambio de cargas entre el interior y exterior de la membrana de las neuronas, como consecuencia de la llegada de un estímulo. Este cambio de carga tiene tres fases. La primera fase es el potencial de reposo. Antes de que llegue el impulso nervioso, el interior del axón tiene una carga negativa y por eso una carga positiva se acumula en el exterior. Eso se debe a las bombas de sodio y potasio, que sacan 3 sodios y meten 2 potasios cada vez. La neurona está polarizada cuando la diferencia entre las cargas del interior y exterior son menos 70 milivolts. Cuando una estímula activa a la neurona, pasa a la segunda fase, que se llama la fase de potencial de acción. Las bombas de sodio y potasio abren para que las moléculas de sodio puedan entrar y los de potasio puedan salir. Este cambio de carga es la que conocemos como electricidad. Finalmente, hay la fase de repolarización. Cuando para el impulso, la neurona no se puede volver a activar por pocos milisegundos, porque las bombas de sodio y potasio tienen que sacar el resto del sodio y los canales de sodio permanecen cerrados. Una característica de los impulsos nerviosos es que la fuerza de respuesta al estímulo no es debido a la fuerza de la estímula. Esto se llama la ley de todo o nada. El sistema nervioso de los animales tiene un grado de complejidad muy variable, desde los más simples hasta los más complejos. Se observan unas tendencias que alcanzan su máximo desarrollo en los vertebrados superiores. Polarización de los circuitos nerviosos. Los animales primitivos perciben cualquier estímulo y provocan respuestas similares y difusas en todas direcciones. En cambio, en el resto de animales, los circuitos nerviosos funcionan en direcciones concretas. Acumulación de las neuronas en ciertas zonas constituyendo ganglios nerviosos. Centralización de los ganglios que originan órganos de integración y coordinación en el interior del animal. Cefalización. Las estructuras nerviosas se acumulan en la cabeza. Existen 4 modelos básicos del sistema nervioso en los invertebrados. Plexos nerviosos. Es el más sencillo. Consiste en una red difusa no polarizada de neuronas y no existen centros de control ni separación entre vías receptoras de estímulos y productoras de respuestas. Son característicos decinarios. Sistema nervioso caudal. Existen unos pequeños agrupamientos de neuronas en la región anterior del animal que forman 2 pequeños ganglios y constituyen un sistema muy primitivo de control nervioso. De ello parten 2 cordones nerviosos ventrales, que se van ramificando en fibras que se extienden por todo el organismo. Es típico de platelmintos y nematodos. Sistema nervioso ganglionar. Es el más extendido entre los invertebrados. Está formado por numerosos ganglios con tamaños variables según los grupos de animales. Los ganglios de cada cadena están unidos por conexión transversal. Existen unos ganglios cerebroides situados en la cabeza,
unidos a la cadena ventral por el collar periesofágico que rodea la parte delantera del tubo digestivo. Es propio de anélidos. El tamaño de los ganglios vertebrales no varía, mientras que los ganglios cefálicos son algo más grandes. Moluscos. Tienen ganglios más grandes y tamaño variable según el grupo. Alcanza su máximo desarrollo en los cefalópodos. Estos ganglios se fusionan y forman un auténtico cerebro. Artrópodos. Sistema nervioso alcanza una gran complejidad. En los insectos, los ganglios responsables del movimiento de las alas y las patas están muy desarrollados, y los ganglios cefálicos forman un cerebro complejo. Está formado por 3 ganglios unidos, llamados protocerebro, inerva los ojos; deutocerebro, inerva las antenas y órganos olfatorios; y tritocerebro, controla las piezas bucales. Las cadenas ventrales tienden a fusionarse. Sistema nervioso anular. Su estructura es simple, pues solo consta de un anillo que rodea el esófago. De este anillo parten 5 nervios radiales, que se ramifican. Se encuentran únicamente en los equinodermos debido a su simetría pentarradiada.